Hola, ¿cómo están? Este video es una pequeña introducción a lo que son los vectores, los cuales vamos a estar utilizando en programas como Illustrator y AutoCAD. No son los únicos programas que usan vectores, hay muchos programas, pero lo que quiero aclarar es el principio de cómo funcionan y cuál es el propósito de que sean vectores. Por ejemplo, en Photoshop también podemos hacer gráficos, también podemos trabajar líneas, podríamos incluso dibujarlas a mano en una hoja. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en un vector y hacerlo pues a mano, ¿no? Bueno, miren, uno podría pensar que es en la cuestión digital acerca de hacerlo en la computadora, pero en realidad nosotros podríamos pintar a mano con una tabla digital en la computadora con Photoshop. Hay muchas personas que pintan y pintan los píxeles, cosas que ya vimos en el video de Photoshop. Si quieres saber qué es un píxel, chécalo por allá. Pero bueno, si se pueden pintar píxeles ya sea en la computadora, quiere decir que no es la diferencia entre hacer algo a mano y hacer algo en la computadora, el hacerlo con vectores. Y es lo que quiero explicarles de una forma bastante sencilla. Creo que cuando alguien te dice que llegues a algún lugar, te puede dibujar pues en una hoja, dibujarte un mapa, ¿no? Y decirte, llegas por acá, que hay unas montañas, y empiezas aquí y demás, ¿no? Habrá quien te dibuje un croquis donde te expliquen, pues bueno, cómo puedes llegar a un lugar. Y la verdad es que pues te puede ser muy efectivo, muy didáctico, puedes ponerle muchas cosas de ahí. ¿Cuál es la cuestión con esto de este mapa hecho a mano o pintado, ¿no? En píxeles o pintado en una hoja? Que lo que tú tienes aquí es una descripción simplemente gráfica. Y cuando tú lo trabajas en vectores, puedes pensar que incluso tú también lo puedes pintar. De hecho, cuando lo haces con vectores, te puede quedar pues, prácticamente igual. O sea, te puede quedar algo con la sensibilidad que podrías tener con un trazo a mano. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú lo hiciste pintado, estos datos simplemente son datos gráficos. Es información de colores, de cantidad de luz que tiene el color, de píxeles pintados en posiciones y ya. Pero lo que tú tendrías con vectores es que, por ejemplo, esta curva que tenemos aquí, la podríamos determinar con una ecuación matemática. Es más, todos estos objetos que están aquí, cuando tú los haces con vectores o los haces con líneas, como en AutoCAD y en Illustrator, tienen una posición en el espacio específica. Todos sabemos y hemos visto en nuestras clases de matemáticas y demás que la línea tiene una ecuación, que el círculo tiene una ecuación, que las curvas también tienen una ecuación. Y si tú lo hubieras hecho con vectores como este, tendrías información. A lo mejor si lo ves de la misma forma y se ve bonito, se ve expresivo, pero lo que tienes aparte es información. Tú sabes exactamente en qué coordenadas se encuentra este punto, en qué coordenadas se encuentra este punto, cómo generar esta curva exactamente con una ecuación y conocer todos los puntos de esa curva. Esta información la puedes trasladar a otra plataforma, a otro programa. ¿Y eso para qué? Bueno, por ejemplo, si ya conoces todas las coordenadas, ya lo puedes pasar a algún programa de corte láser, por ejemplo, o algún programa de impresión 3D. Y eventualmente a la máquina de impresión, a la máquina de corte, a la máquina de corte en CNC, porque son vectores, es información, nos dice con coordenadas matemáticas dónde estamos, a dónde vamos y pues cómo llegar a ese lugar. Es más, es tan profunda la matemática y tan exacta que si quieres entenderla mejor, puedes comprar un libro de matemáticas para gráficos. Y en estos libros, por ejemplo, te explican muy claramente con vectores, matrices, con ecuaciones paramétricas, cómo es que entonces funciona todo lo que tú ves en la computadora. Y la verdad es que te va a ayudar mucho si tú estás pensando en profundizar. Si tú nada más estás buscando poder expresar tus planos en vectores, poder hacer tus gráficos en vectores, esto solo te va a servir como pues, para entender que si efectivamente hay una matemática y que todo lo que tú haces con vectores está hecho a partir de ecuaciones. Es más, hay curvas tan complejas que para poder expresar esta curva se tiene que utilizar algo que se llama spline. Y el spline lleva una matemática tan profunda que es producto de estudios. Puedes entrar a Amazon y buscar libros acerca de splines y vas a ver que hay un montón de libros que hablan de matemática. Y lo que quiero aclararles es que
el tener todo en datos informáticos, en vectores, en coordenadas, te va a permitir trabajar de una forma que no habías pensado antes. Vas a poderlo pasar a otros programas, vas a poder utilizar en diferentes máquinas. Toda esta clase de información te va a ayudar a llevar tu diseño más adelante. Te va a ayudar a desarrollar aquello que a lo mejor nada más tenías pintado. Regresamos al ejemplo del mapa. Si tú, en vez de tener un mapa de papel así pintado, tú tuvieras un mapa con coordenadas, a lo mejor podrías meter esas coordenadas a tu GPS o a lo mejor a tu sistema de navegación y saber si va a haber tráfico y demás porque tienes coordenadas. Tú no puedes meter un dibujo hecho por alguien a la computadora y esperar que haga algo con esos datos en el sentido de que no son datos, en realidad nada más es un dibujo. Y cuando tenemos datos geográficos, de coordenadas y de posiciones, podemos trabajar de una forma pues bastante práctica, indefinida. La verdad es que los límites que nos está llevando ahorita el trabajar con vectores, nos está llevando a la impresión 3D, etc., etc. Muchos problemas de manufactura y de diseño se están resolviendo gracias a que se trabaja con vectores. Ahora, cuando te pidan trabajar con vectores, AutoCAD es un programa que trabaja con vectores, Illustrator es un programa que trabaja con vectores, hay otros programas también, y quiero que sepas que te van a ayudar muchísimo, ¿vale? Explicado esto, vamos a empezar a ver en Illustrator y en AutoCAD cómo es que podemos usar estos vectores. Vamos a poderlo pasar de AutoCAD a Illustrator, de Illustrator a AutoCAD. Nos va a permitir trabajar de una forma muy dinámica. Quiero que sepas que profundiza. Si te interesa, profundiza y te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Bueno, pues entonces continuemos con nuestros programas.